Muy buenas amigos, hoy estamos en el canal con este Polestar 4. Seguro has llegado hasta aquí por el título, la miniatura y estás interesado en este modelo. Si no, únicamente vendrás a cotillar y te aseguro que te dará mucha, pero mucha intriga sobre conocer más este modelo y seguramente incluso intentar probarlo. Es un coche increíble lo que va. 272 caballos en esta versión que tenemos, propulsión trasera, la versión digamos más acorde para la compra, porque tenemos también una versión all-wheel drive con mayor potencia e incluso puede equipar un pack performance donde mejora mucho más su dinámica. Pero en este caso estamos con esta versión, etiqueta cero emisiones, porque es un coche 100% eléctrico, 272 caballos, propulsión trasera, una batería de 100 kilovatios hora. Todos los ingredientes para una prueba muy, pero muy interesante. Así que nada, dentro intro y empezamos. Vamos a dar nuestro repaso exterior. Aquí vemos este Polestar 4, que es un diseño muy atrevido, además sin renunciar a esa elegancia que respira los modelos Polestar, ¿no? Y vemos que tiene un carácter más de crossover, berlina, coupé. Tiene esa mezcla tan de moda a día de hoy. Y bueno, vamos a empezar por este frontal, un frontal que tenemos estas características doble martillo de Thor en la parte de las ópticas delanteras, también el logo Polestar que incluso va iluminado, va también con una cámara frontal en la parte baja y toda esta zona de protecciones con el radar y parte aerodinámica, con también detalles tanto en plástico mate, en negro y negro brillo, y algún detallito también en color plata. Un capó que realmente es muy plano en esta zona y automáticamente abulta la zona de las ruedas. Unas ruedas que son muy protagonistas en este diseño también porque son de tamaño, vamos, gigantescos. Tiene ahora mismo estas gomas Michelin Pilot Sport y llevamos unas gomas 21 pulgadas con gomas delanteras de 255-45 de perfil y en la parte trasera tenemos unas gomas 255-45 de perfil. Si llevamos el pack performance, incluso equipa en ese pack solo para la versión de propulsión all-wheel drive, ¿no? a los 4 ruedas, los frenos Brembo, así que veremos el caliper también en otro color. Y aquí vemos ya este lateral, un lateral que, como se ha avanzado antes, tiene este aspecto más crossover coupé por toda esta línea y la musculatura que va por todo el cuerpo del coche. Vemos también este pilar C como baja, tiene esa caída, y toda la zona de cristales con ausencia de cromos. Toda esta parte también con marcada en la chapa, con toda esta zona de protección, negro brillo, y aquí el modelo Polestar 4 con la capacidad de la batería y potencia. Vemos más cámaras aquí, aquí. El espejo va montado justo sobre este soporte, sobre esta base, que es la que va guardando todo el sistema de cámaras que integra el Polestar. Un detalle, las manetas van enrasadas, salen cuando nos acercamos. Tenemos la llave justo aquí en el bolsillo y vemos la llave, un mando bastante bonito. Y si nos alejamos, vemos como el coche se cierra, ahí ha cerrado, y vemos ahora, si nos acercamos, así queda enrasado. Ahí abre, al igual que el espejo. Vemos techo panorámico totalmente acristalado. Aquí la zona para la recarga
Le damos un pequeño toque y la puerta se abre de manera eléctrica. Tenemos carga continua y carga alterna disponible. Hablaré en la parte dinámica sobre las capacidades. Y llegamos a la saga, una saga que es, yo creo que la parte también más polémica en cuanto a diseño y a disposición, ¿no? Si notáis algo extraño, írmelo comentando en los comentarios, ¿no? Valga la redundancia. Aquí vemos los pilotos traseros en este formato, que tienen una firma lumínica muy atractiva. Tenemos luz de bienvenida, todas estas zonas también para darle ese énfasis también deportivo, el logo de Polestar, y para abrir el portón tenemos el pulsador justo aquí, ¿vale? No llevamos alerón, todo con formas bastante aerodinámicas, pero ya os adelanto que aquí la sorpresa es esto. No hay cristal, no hay luneta trasera, no hay limpia luneta, sí que hay la tercera luz de freno que va en esta zona, y aquí encontramos esta zona con cámaras, con una parte cubierta para evitar que se ensucie, y además en la lluvia nos permita tener una visión excelente mediante esas cámaras. Ya en la parte interior y en la parte dinámica hablaremos de ello, pero es su parte más característica, esta zona trasera sin tener cristal, así que solo tenemos cristales en los laterales y en la parte frontal, por supuesto. ¿Qué os parece este diseño? ¿Os gusta? A mí es que me flipa cómo ha ido Polestar a hacer este diseño de coche. Vemos un coche muy robusto. Aquí os dejo sus dimensiones, es bastante ancho, tiene casi 3 metros de batalla y es un coche sencillamente espectacular. De verdad, gira cuellos por donde pasa y mezcla tanto ese estilo nórdico con la parte minimalista, sin renunciar a la elegancia y por supuesto al toque europeo. Vámonos para adentro. Bueno, vamos a empezar por el maletero. Aquí tenemos este pulsador, tenemos portón eléctrico y aquí encontramos 526 litros, 1530 litros de capacidad máxima, batiendo los asientos de formato 60-40, pero no tenéis problema porque también delante tenemos un fraletero de unos 15 litros que nos permite también tener sobre todo objetos muy pequeños, los cables por ejemplo, y no ocupar esta zona de la carga trasera. Vemos sobre todo acabados muy altos, muy premium, toda esta zona protegida con este metal en acero que le da aspecto robusto y elegante a la vez. Vemos aquí todo bien cubierto, toda esta zona también cubierta, moquetada, todo lo que es la zona cuando cierra está moquetado, no hay chapa a la vista, y por supuesto aquí la marca hace un pequeño relieve de Polestar, la marca, el logo, aquí en esta zona moquetada. Aquí vemos esta pequeña bandeja que si tiramos de ella nos permite tenerlo un poco abierto, y si llevamos algún animal o algo, aquí un perro, poder tener un poco de visibilidad y ventilación desde la parte interior. Pero eso sí, no nos va a valer ni para nada para ver hacia atrás, ya que aquí no llevamos ningún tipo de cristal, así que es únicamente para ese tipo de situaciones. Podemos cerrar y ya tendríamos esta zona otra vez clausurada. Una altura acorde a este tipo de diseños de crossover, sub. Aquí debajo tenemos otra disposición para bajar la bandeja y un pequeño baúl también para guardar objetos en esta zona. Interesante que llevamos dos luz LED, una en cada lado, en tonos fríos, ganchos también para redes, y un conector 12 voltios aquí en el lateral izquierdo. Tenemos aquí el pulsador para cerrar este maletero y nos vamos a las plazas traseras. Plazas traseras, hay que mencionar también que no llevamos marco en las puertas, con lo cual va el cristal hacia el descubierto y le da ese toque también especial, ¿no? Vemos que la ventana llega hasta esta posición, entro sin mayor problema, vamos a cerrar y vemos la ventana como nos queda.
le damos un toque más, va bajando un toquecillo, pero ya llega hasta ese punto. Así que tenemos esta parte abierta, suficiente para el tamaño del coche. Yo creo que está bastante bien. Cerramos y tenemos aquí una pequeña ventana tipo custodio en esta zona del pilar C. Aquí lo primero, mencionar el tapizado. Tenemos un tapizado en esta unidad Microtech, biodegradable o 100% fósil, libre de PVC, así que es tapizado totalmente premium. En ese sentido, una buena terminación, se nota el tacto del material y una banqueta increíble. La verdad es que está muy logrado esta zona para sentirnos muy cómodos y muy confortables. Son banquetas con un mullido correcto, bastante bueno. Las lumbares sujetan bien, no un corte deportivo, pero sí que sujetan bien. Y bueno, para extender las piernas lo suficiente. Los asientos los llevamos bastante bajos, pero aún así puedo extender las piernas y, como veis, espacio para las rodillas sin ningún problema. Esta banqueta trasera tiene algo especial porque se puede regular el respaldo en inclinación. Tenemos aquí este centro de mandos. En esta unidad llevamos incluso el sistema para climatización que podremos regular, es 3 zonas. Aquí podremos regular temperatura, calefacción también en los asientos y por supuesto esta regulación que os he comentado, que aquí regulamos, ahí está a lo máximo, y ya iríamos de esta manera más incorporados, más rectos, ¿vale? Pero si lo dejamos lo más atrás, que era como estaba, vamos así más descansados, ¿no? Aquí, bueno, ya voy rozando un dedo con el techo, pero es ya la zona más atrás y voy así. Tengo 3 dedos de separación y todo este techo panorámico que nos da mucha visibilidad y mucha amplitud en este interior. La verdad es que por espacio y por sensaciones estas plazas traseras son de lujo. Es casi una limusina deportiva, ¿no? Esta zona de atrás es increíble cómo está desarrollada. Tenemos también salidas de aire en el pilar B. En esta zona central 2 salidas de aire y 2 puertos USB para carga. De hecho, una de ellas tiene una potencia de 60 vatios, así que tenemos también carga rápida en esta zona trasera, un punto muy favorable. Aquí vemos estas redes para guardar alguna revista, algunas cosillas, y un hueco más o menos generoso para botellas pequeñas en las puertas. Tenemos sistema de equipo de audio Harman Kardon incluido en esta unidad, y bueno, un diseño y terminaciones muy altos. Vemos todo acabados bien mullidos. También tenemos líneas LED para la personalización, que hablaremos ahora en la parte de adelante, y todo con buenos materiales. Algún ajuste que en cuanto pisas pues se nota que hunde un poco, pero no hay grillos en este caso. Vemos todo también con zonas bien cubiertas en distintos materiales, goma, plásticos negros. No hay visión de chapa desde el interior cuando estamos cerrados con estas puertas. Aquí en la zona central pues tenemos una pequeña zona donde podremos tener nuestra parte de consola y reposabrazos, con una bandeja aquí que nos puede valer también en otras versiones como carga inalámbrica. Aquí esta parte es totalmente mullida, tiene buena altura, y aquí tenemos los botones para poder reclinar el asiento, aparte de tenerlo en la pantalla, ¿vale? En estos laterales tenemos esta regulación. Tenemos aquí también una pequeña base para botellas o latas para bebidas, y la verdad es que está muy bien. Esto le da también más confort a este interior. En algunos acabados también podemos tener tonos más claros, como lo veis aquí en la pantalla, y si llevamos el pack performance, lo que son los cinturones van en ese color dorado, en ese color naranja, que es característico para la parte performance del Polestar a día de hoy. Para las familias no os preocupéis, tenemos anclajes Isofix con canaleta, con lo cual va cubierto todo el tema de cuidado de los asientos y poder ubicar bien las sillas sin mayor problema. Mucho espacio, mucha calidad, pero vámonos también a la parte delantera, que hay mucho que ver.
Plazas delanteras, buen acceso, buen ajuste, las ventanas se vuelven a ajustar. Al no tener marco es común que este tipo de coches hagan una pequeña bajada de la ventana, cierras la puerta y se vuelven a ajustar para que quede hermético. Aquí, bueno, encontramos también muy buenos materiales, toda esta inserción en este tono, con este material. Vemos también inserción en LED, donde de manera de personalización podremos ajustar distintos temas. En este caso va todo con el sistema planetario, tenemos todos los planetas, incluso el Sol, y ahí todo va integrado con las tonalidades y mucha información. Aquí, bueno, vemos un salpicadero bastante minimalista, como es costumbre tanto en la marca como en los coches eléctricos y en las novedades de ahora, pero aquí Polestar ha querido dar un toque más, bueno, vanguardista y más europeo, ¿no? Un guiño más al europeo, sin renunciar por supuesto a la pantalla de cuadro de instrumentos, aunque en este caso también llevamos un Hub Display disponible, pero en esta pantalla de cuadro de instrumentos es pequeña, pero lleva el resumen necesario de la conducción. Si pisamos el freno, ya tenemos puesto la marcha, automáticamente se nos pone de fondo el mapa, en este caso con Android Automotive, y allí vemos el Google Maps allí integrado con resumen de velocidad en digital, las alertas que tenemos aquí disponibles y podremos ir configurando todas las opciones. Sí es cierto que todo lo que es los mandos en estos dos radios es controles ápticos, donde tendríamos que ir seleccionando de manera tosca. No me gusta la calidad o las sensaciones para hacer uso de estos mandos. Además va en acabado negro brillo y se manchan muchísimo, quedan las huellas marcadas y da un aspecto de poco cuidado. El volante tiene buen tacto, aquí con empuñaduras más deportivas, aquí esta zona un poco más achatada. Vemos aquí una de las cámaras de monitorización y otra que va aquí en el pilar A del lado del conductor para monitorizar y ver si estamos fatigados, distraídos, y el poder actuar con el sistema ADAS. En esta zona llevamos todo lo que son los limpias intermitentes y la palanca de marchas está justo aquí, como en otras marcas que hay a día de hoy, que la implementan de esta manera. Aquí el botón de Park y ya estaría. La zona central, pues esta pantalla que va en formato horizontal con muy buena resolución. A diferencia del Polestar 2, aquí el marco de la pantalla es un poco más contenido y le da un toque más cuidado a todo esto. Sí es verdad que tiene un marco en plata que sí le da ese toque elegante y cuidado, pero yo creo que si tuviese todo el tema en negro daría más amplitud a la pantalla. Pero bueno, son diseños y esto es muy subjetivo. Tenemos una parte baja con todo el resumen necesario, tanto para comandos de voz de Google, recordar que es Android Automotive, con una capa personalizada para la marca, para Polestar, y la verdad es que está muy bien. Tenemos resumen de aplicaciones. También tenemos la parte de configuración del coche con atajos, conducir, asistencia, carga, audio, exterior, interior, cada una con sus opciones, ¿no? Si tenemos aquí en los atajos, digamos que tenemos todo lo necesario para abrir puertas, portones, abrir guantera, que si pulsamos aquí nos abre la guantera, es la única manera. Una guantera que además tiene una capacidad exclusiva para chaleco y alguna cosilla más, documentación. No es una guantera gigante, pero va bien gamusada, bien rematada. Sí hay que cerrarla de manera manual. Tenemos plegar retrovisores, los modos que podremos tener aquí integrados, que tenemos modo remolque, modo el túnel de lavado, Animal Mode, y que en el Animal Mode, si lo pulsamos, se nos activa toda la parte de climatización para que podemos dejar animales aquí dentro del coche y se nos queda aquí activo el clima y que no pase un mal rato, ¿no? Sí que nos recomiendan no dejar a un niño dentro del interior del coche, esto es solo para animales, ¿vale? Y que va a llegar hasta un 20% de la batería. Al llegar al 20% se desactivará. Aquí podremos ya apagar el coche. Tenemos también el sistema de clima, que incluso nos podemos
activar lo que es la calidad del aire para que mejore el interior, y tenemos calefacción en los asientos delanteros junto también con el volante. No tenemos ventilación en esta unidad. Muchas formas, aquí lo que es la pantalla para las cámaras, de cómo vemos el coche, cómo podremos girarlo en formato 3D, vemos la puerta abierta, en fin, mucho detalle aquí en este Polestar 4. Aquí una salida principal, todo lo que son las regulaciones de los aireadores son por pantalla. Aquí regulamos. Si es cierto que aquí, aunque la boca de salida es única, dentro tenemos dos aireadores para poder focalizar tanto al conductor como al copiloto. Una zona de consola que es bastante elevada, no tanto como la de su hermano el Polestar 2, pero la veo bastante voluminosa. Quieren destacar todo esto como una especie de salón con este acabado en símil metal, que la verdad tiene un buen acabado, le da un buen detalle. Aquí un dial para subir y bajar el volumen, play y pausa. Una bandeja para guardar el móvil, aquí de manera exclusiva, ¿vale? Con carga inductiva. Aquí dos portalatas, cerramos, y aquí una guantera con dos puertos USB-C para dejar cargando lo que queramos con cable. Una guantera que también va revestida, todo muy bien cuidado, para dejar billetera, gafas, lo que queramos. En esta zona baja llevamos un hueco generoso para dejar bolsos y objetos aquí un poco más a la mano, pero que no nos molesten en nuestro día a día del coche. Lo tenemos allí y podremos hacer uso de ello. En las puertas llevamos bolsillos generosos, también para botellas de mediana altura, y todo muy bien. Aquí en la zona alta sí que llevamos la zona de iluminación, los warning, emergencia, y todo el sistema de cámaras de ayudas a la conducción van integradas en esta parte. Aquí, los espejos de los tapasoles van con una luz LED en los laterales, bastante pequeñito, pero acorde a lo que estamos acostumbrados a ver a día de hoy, pero unos espejos ya con un formato más nuevo. La joya de la corona, pero debido a todo este diseño del coche, como no llevamos cristal en el portón, llevamos este espejo, un espejo que sigue siendo espejo. Podremos ver a los que van en la parte de atrás, los niños, podremos verlo, pero no vemos nada para la parte trasera del coche. Tendremos que pulsar aquí y se nos activan las cámaras, unas cámaras que no nos da profundidad, pero que en la parte dinámica os comentaré más sensaciones, pero tiene una buena resolución. Podremos aquí ajustar tanto brillo como algunas formas de configuración, también lo que es la caída. Está bien, hablaremos más de ello en la parte dinámica. Todo con buen detalle, unos asientos tipo bucket o semi bucket, muy deportivos, muy elegantes. Tenemos aquí regulación para las pantorrillas, para mejorar el confort, y la verdad es que tiene una terminación muy buena. El coche ya está encendido, no os dais cuenta, pero sí, porque es eléctrico. Pero vamos ya a la carretera y os cuento qué tal va este Polestar 4 ahora mismo. Acompáñame. Al volante de este Polestar 4, primero, para ya salir de ello, tenemos esa calidad de rodadura de un eléctrico, pero a un nivel mucho más alto. Se nota también este ancho y tamaño de llanta, 21 pulgadas, y obviamente este tamaño de neumático y de llanta hace que tengamos ese tarado de suspensión y sensaciones mucho más al instante, ¿no? Porque es un coche voluminoso, un coche pesado además, pero que con su motorización, en este caso de 272 caballos y 363 Nm par, es capaz de mover este coche de 0 a 100 en 7,1 segundos. No estamos hablando de cifras estratosféricas, de que un coche súper deportivo a nivel de números sobre todo. Para ello tienes la otra versión de 544 caballos, que sí que ya tiene un concepto más dinámico y más deportivo y más contundente. Nos centramos en esta versión que tenemos, propulsión trasera, con una autonomía estimada de más de 600 kilómetros. Digo estimada porque esto siempre va a variar según el consumo que le estés haciendo y la dinámica de conducción que lleves, pero a nosotros nos ha dado en el entorno de los 615, 620 kilómetros con cada recarga. Hay que mencionar que las recargas pueden ser corriente continua y corriente alterna.
en alterna hasta 22 kilovatios máximo y en continua hasta 200 kilovatios. Esto permitiendo un rango de carga en tiempo bastante aceptable si vamos a esa carga rápida de 200 kilovatios. El coche, la verdad es que es una auténtica delicia de conducir, muy cómodo, muy confortable. Encuentras con las posiciones eléctricas del asiento del ajuste la posición más segura y cómoda para conducir. Tenemos buenos espejos exteriores que nos dan buena visibilidad, detección de ángulo muerto, y el espejo interior que es por cámara. Ahora hablaremos más en detalle. El coche, además, esa suspensión, como os he dicho, que absorbe muy bien. Podremos filtrar todo lo que ocurre sobre el asfalto gracias a este tamaño de llanta, a este tamaño de goma. Tenemos esa comunicación. Podremos regular de manera eléctrica toda la sensibilidad del volante en cuanto a dureza, y podremos obtener un poco más de feeling en cuanto a comunicación de lo que pasa. Y una frenada que en esta unidad llamamos la frenada convencional, y está muy servida. Si queremos una frenada más intensa o mejorada, tenemos que ir al Pack Performance, únicamente disponible para la versión all-wheel drive, la de 544 caballos. Ese Pack Performance que se paga adicional, entre los paquetes que se incluye está la frenada Brembo, que mejora notablemente la frenada. Eso también ya lo hemos probado en el Polestar 2 y esperamos en breve también probarlo en este Polestar 4 para ver su comportamiento. Pero en este propulsión trasera con esta frenada va servido. Tenemos el pequeño recorrido de regeneración, pero en cuanto pisamos ya a fondo notamos como el coche automáticamente frena. Tenemos también esa pegada contundente sin ser excesivamente exagerado, que nos pegue la cabeza al respaldo, pero sí que va gradual y notamos como el coche tira. 272 caballos, ya os digo, señores, que muchas veces nos parece ya incluso poco, pero es una auténtica barbaridad. Además, la entrega de par de los eléctricos es inmediata y tenemos un comportamiento prácticamente de deportivo, un coche que traza bien las curvas, no te lo esperas. Tenemos 166 milímetros de altura al suelo y sus casi 3 metros de batalla, la anchura, este largo. El coche es muy voluminoso, con mucho peso, y este coche la verdad es que traza bien las curvas. Es un coche dinámico, un coche que te vas a divertir y que te va a respetar. La verdad es que tiene muy buena combinación de puesta de punto de chasis. La verdad es que me ha gustado. Su punto polémico, digamos así, es esta eliminación de lo que es la luneta trasera y tener que recurrir únicamente a la cámara, ¿no? Una cámara que además la marca siempre nos ha insistido que está en una posición que aunque llueva no tendremos problema de que perdamos la visibilidad, y eso lo hemos comprobado. En el día de hoy no, pero lo hemos comprobado incluso con niebla, y la verdad es que se ve muy bien esta cámara. Tenemos un enfoque que cuando cambiamos de carril y activamos el intermitente nos hace un pequeño ajuste para ese paneo un poco más ancho y poder cambiar de carril sin ningún problema. Su mayor problema, bueno, no tenemos una profundidad como la podemos tener en un espejo tradicional, pero te adaptas. Yo sinceramente, de todos los coches que he probado con este tipo de sistema de cámaras, la verdad es que aquí me he adaptado muy bien. Yo creo que es un tema también, como muchos otros, de cabeza, ¿no? De ese chip que te tienes que cambiar y acostumbrar. Y aquí automáticamente, durante varios kilómetros y varios días que hemos estado con esta prueba, durante 7 días, la adaptación a la conducción ha ido a mejor, porque ya automáticamente, al tener la cámara siempre activa y saber que no tenemos visibilidad alguna desde la parte interior, pues la mente se adapta y se acostumbra a esta visión, y es lo que hay. Entonces, sí es cierto que cuando ya te subes a otro coche con la tradicional espejo interior, pues sí, ya resulta que te impacta, ¿no? Te cambia. Pero este tipo de uso de cámara
no nos limita incluso si llevamos personas en los asientos traseros, que nos limita siempre, estas caídas coupé que por lo general también nos quita visibilidad, así que es una alternativa muy buena. Cosas a mejorar, por supuesto, las cámaras tienen que ir mejorando, calidades, pero ya os digo que en este Polestar 4 tiene un notable, no un excelente, pero sí un 8 sobre 10, un 8,5, yo creo que está bastante acorde. Posición de conducción muy cómodo, muy confortable, encontramos bien la posición, el cuadro de instrumentos se lee perfectamente, tenemos ayudas a la conducción en pleno, incluso lo que es la detección de fatiga es muy correcta, detección de ángulo muerto, vehículo precedente, frenada de emergencia, control de carril, lector de velocidad, lectura de las señales, nos va avisando, podemos desactivar, y todo el sistema de infoentretenimiento, que además con el sistema Android Automotive tenemos el Google Maps aquí activo y también nos indica si al colocar nuestro recorrido nos indica con cuánta batería llegamos y si tenemos que hacer paradas con los indicadores de los posibles cargadores en nuestro entorno o en nuestra ruta. La verdad es que está muy bien este Polestar 4, me ha encantado, y aquí ya ha saltado muestras de cansancio, tal vez es hora de descansar. También nos invita a siempre tener las manos en el volante, aunque llevemos el control de crucero, él va corrigiendo la trazada, pero automáticamente, aunque soltemos el volante, no es una conducción autónoma que esté disponible de momento en este Polestar 4, aunque ya esté preparado para ello. Pero sí que nos invita, por favor, no dejes de llevar las manos en el volante, por seguridad, por supuesto. Y la verdad es que visión tenemos, todo muy confortable. Me ha encantado la insonorización, la calidad de rodadura, y la verdad es que es una auténtica pasada. Así que nada, amigos, nos detenemos y os cuento mi veredicto final. Bueno, amigos, eso es todo por hoy al volante de este Polestar 4. Una unidad, como habéis visto, que está en el entorno de los 69-70.000 euros. Un coche que no es, frente a sus competidores, no es de los más baratos, por supuesto. Pero Polestar quiere ofrecer una calidad de sensaciones y de cuidado por el cliente muy altas. Una marca premium que ofrece productos de cuidado, productos que sientas calidad y sientas ese mimo por el cliente, esa fidelización del cliente. Nada más entrar al concesionario o llamar tiendas de venta de estos coches, porque ya vienen a ser casi que una tienda de lujo, de ir a comprar bolsos, zapatos de gran calidad, de estas, vamos, lujosas. Pues es el mismo trato que quiere dar Polestar en sus ventas de los coches. Entras, ya ves ahí las mesas con todo el tipo de configuración de tapizados, colores, pantallas, los accesorios, el merchandising que tienen, camisetas, bolsos, tazas, en fin, esa fidelización y ese toque de marca para los más puristas, que a día de hoy es un poco complicado entrar en ese tema de hablar de puristas con coches eléctricos, es bastante problemático, ¿no? Pero a día de hoy es lo que se está llevando. Esta era electrificada, viene de la mano de marcas como Polestar, que están intentando dar esa atención y ese vuelco de pensamiento e ideología sobre estos coches. El Polestar 4 está claramente centrado en ofrecer un producto distinto, disruptivo, con todo este diseño de la parte trasera, prescindiendo por supuesto de una luneta trasera, y que, como os habéis dado cuenta en la parte dinámica, no tiene ningún problema. Tiene un pequeño tiempo de adaptación, sobre todo por el tema de la cámara trasera, pero poco más. Todas las ayudas que lleva de sensores, cámaras, nos hace todo el trabajo fácil, incluso en aparcamiento, que es, digamos, yo creo, el punto más clave, porque no tienes esa visión tradicional de una luneta trasera. Pero todo, la conducción, todo, no tiene ningún problema. La verdad es que a mí particularmente me ha impresionado, porque le tenía cierta idea de cómo iba a ser la conducción, sobre todo por el tema de espejo digital, ya que lo hemos probado en otros coches, pero aquí Polestar lo ha resuelto y me parece que está muy bien. Un coche
que te tiene que gustar, que estás buscando un coche 100% eléctrico, y a destacar son los más de 600 kilómetros de autonomía. Sí es cierto que es una batería bastante grande y tendríamos que tener un tiempo de carga bastante larga, dependiendo también de cómo tengamos nuestra potencia en nuestro cargador. Una carga que se permite en carga continua hasta 200 kilovatios y en carga alterna hasta 22 kilovatios. Esto sí que nos puede dar, teniendo esa capacidad máxima de carga de 200 kilovatios, de una media hora del 0 al 80%, pero si estamos hablando de 100-120 kilovatios hora, estaríamos hablando de un poco más de tiempo. Sin embargo, para la autonomía que nos ofrece y la dinámica, una propulsión trasera en este modelo, la verdad es que es impresionante. Creo que lo que piden por él es acorde, interior, acabados, conducción, un productazo, de verdad. Me ha impresionado, pero que mucho. Agradecemos a Polestar España la sesión de este Polestar 4 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. También los comentarios aquí debajo, podemos resolver dudas o hablar sobre este modelo tan especial. Y invitarles a suscribiros a Instagram, Facebook, X y TikTok, donde tendremos avances de nuestras pruebas y actualidad del motor. Y no olvidéis, prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Un saludo, hasta luego.